Estamos en un nuevo espacio de entrevista y pues esta vez es un gusto para mí saludar a Gustavo Jara, quien nos acompaña. Él fue candidato a la Asamblea y el día de hoy pues está con nosotros también para conversar sobre este tema de la consulta popular que la tendremos el próximo 4 de febrero. Esta vez presentándonos una campaña por el no. Gustavo, bienvenido. Qué gusto de verdad poder conversar con usted, poderle dar a la gente todos los puntos de vista acerca de esta consulta popular que ya está bastante cercana. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a Unción por la invitación, a la ciudadanía. Un gran saludo. Es muy importante que los micrófonos se abran para todas las posiciones. Vengo aquí a concientizar a la ciudadanía, a hacer un trabajo de comunicación, a dirigirme a la gente, mirándoles a los ojos como hice cuando fui candidato. Ciudadanos, la consulta popular puede ser el primer paso a volver a los 20 años atrás, a los años 90. No podemos permitirlo. Es que es una consulta popular inconstitucional, ilegal, innecesaria, que puede traerle al Ecuador consecuencias nefastas en el ámbito jurídico, en el ámbito institucional e inclusive en el ámbito de las relaciones internacionales. Muy interesante lo que usted nos manifiesta, Gustavo. Lo hemos escuchado ya esto en otros medios, en otros discursos que usted mismo los ha dado, así como otros compañeros que están pues fomentando esta campaña conjuntamente con usted. Y sí quisiéramos saber por qué se llama inconstitucional, por qué se dice que esta consulta en muchos casos es innecesaria, que se la ha podido resolver desde la Asamblea, que se han podido pues hacer de diferentes maneras para que algunas de estas situaciones se den cambios en el país. Y bueno, también ¿cuáles serían esas consecuencias a las que usted se refiere? El artículo 104, último inciso de la Constitución, dice que una consulta popular debe contar con el dictamen previo de la Corte Constitucional. No hubo un dictamen previo de la Corte Constitucional. El gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno, a sabiendas de que las preguntas 2 y 3 no tenían un informe favorable por parte de la jueza ponente, hizo pasar la pregunta por un decreto ejecutivo, hizo pasar la consulta por un decreto ejecutivo. Es inconstitucional desde ahí. Contraviene el artículo 438 de la Constitución, el artículo 443, que también refiere un dictamen previo de la Constitución, un dictamen previo de la Corte Constitucional. Nos oponemos a la pregunta 2, 3 y 6, estimada Gaby. ¿Cuáles son estas preguntas? Digámosle brevemente a la gente para que las recuerde y para que tenga claro en qué es en lo que ustedes están manifestando el no y que no es pues en todo. Correcto. Es absolutamente legítimo decir 7 veces no, como un rechazo a una consulta completamente amañada con la derecha, con los grupos de poder. La consulta popular, les recuerdo, ciudadanos, no fue una propuesta de campaña de Lenín Moreno, fue una propuesta de campaña de Guillermo Lasso, el candidato entre comillas perdedor. La consulta popular, además de no contar con el control constitucional, entraña peligros gravísimos para la estabilidad institucional del Ecuador. La pregunta número 2, nos oponemos a la pregunta número 2, ¿qué le vamos a decir a los ciudadanos, a los millones de ciudadanos que durante 10 años votaron por el gobierno de la Revolución Ciudadana y por Rafael Correa? Les vamos a decir a esos millones de ciudadanos, usted ya no puede elegir o reelegir, es el derecho, peleamos por el derecho de la gente a reelegir a quien quiera, las veces que ellos quieran, y se reelige a alguien cuando ha cumplido con sus ofertas de campaña, cuando ha sido consecuente con su plan de gobierno, con su pueblo y con sus decisiones. Nos oponemos a la pregunta número 3, estimada Gaby, porque es un verdadero golpe de Estado plebiscitario, lo que es arrogarse todas las funciones del Estado, lo que es eliminar cualquier tipo de diferenciación entre los poderes del Estado, lo que es arrogarse para sí el poder judicial, el poder electoral, el poder constitucional, todos los poderes solo para el Ejecutivo. Si Lenín Moreno, teniendo el Ejecutivo, ha entregado el dinero electrónico a la banca, si teniendo el Ejecutivo ha hecho lo que ha hecho Moreno, imaginémonos lo que puede hacer si llega a captar todos los poderes del Estado. La pregunta número 6 de la famosa ley de plusvalía, mal llamada ley de plusvalía, que es la ley en contra de la especulación del suelo. Le hablo aquí, señora ama de casa, a las amas de casa sin casa, a los que tienen una casa en ninguna parte, a todas las personas que luchan por tener una casita propia. La única ley que frena a los especuladores del suelo es la ley contra la especulación del suelo, que pasó el año pasado y que le acusan de que ha caído la construcción por esta ley. Falso.
El principal inversor en la obra pública es el Estado central. Cayó la obra pública precisamente porque nos cayó un terremoto, porque se apreció el dólar, porque cayeron las exportaciones, por varios factores y choques externos que hicieron que el Ecuador tome decisiones, una de ellas en la reducción de la obra pública, pero no es por la ley, pues. Bueno, muy importante hacer esta diferenciación que usted la manifiesta, Gustavo, pero sin embargo pienso que las autoridades que quizá dan a conocer este tipo de cifras que se refieren a la caída del sector constructivo como una consecuencia de, tendrán también algo en qué basarse. Me imagino que no pueden lanzar números así simplemente al aire, sino que habrá pues alguna base para decir lo que se está manifestando. Completamente de acuerdo, Gaby, tienen intereses. Tienen intereses muy claros. ¿Cuáles son estos intereses? Sus intereses son los especuladores del suelo. Los especuladores del suelo están frotándose las manos que se caiga esta ley para poder otra vez con información privilegiada comprar grandes terrenos. La gente compra una casa para vivir. La gente de a pie compra una casita para vivir, no para vender. Y los grandes especuladores, los terratenientes de antaño, con Neboda a la cabeza, están haciendo hurras porque se caiga esta ley. Y aquí es importante, Gaby, que nosotros nos oponemos, no es que nos oponemos al derecho de los niños a que los delitos contra los niños no prescriban. Claro, no es, y esto lo manifestábamos en la entrevista anterior y decíamos, bueno, creo que no habría un ciudadano que se muestre en contra de algo como esto, no es algo en lo que podríamos pensar que todo el mundo votaría sí. Correcto. Y que estaría correcto. Correcto. ¿Quién se puede oponer a que se cuiden nuestras fuentes de agua, a que la minería tenga los controles, a que el Yasuní reduzca los kilómetros a la explotación que puede hacerlo? ¿Quién se puede oponer a que no prescriban, a que prescriban los delitos sexuales contra los niños? Pero eso es precisamente lo más ruin, estimada Gaby y ciudadanía, que se utilice temas tan sensibles, tan tristes, como los delitos contra los niños, como los temas mineros, los temas ambientales, precisamente como carnada para hacerle votar sí a la gente en conjunto. Nosotros nos exigimos a Lenín Moreno que algún día explicará ante la historia por qué utilizó un tema tan sensible para granjearse el sí en las únicas preguntas que le interesan, que son la pregunta 2 y 3, y de ahí que es absolutamente legítimo decir 7 veces no. ¿Manifestaban ustedes en algún momento, en alguna entrevista, que estas son las preguntas fuertes, ¿no? Y que las otras son preguntas de relleno? ¿Se mantiene entonces en esto? Nos mantenemos en eso porque, como bien anotaba Gaby, las preguntas pudieron bien haber pasado por la Corte, por la Asamblea Nacional. El tema del Yasuní, un decreto ejecutivo, gobierne, señor Moreno, para eso le eligieron. El tema del Yasuní, el tema de la minería, existe ya en la Constitución, todos los controles ambientales. Es un tema que realmente ya está en la Constitución, ¿no? Y del que podríamos conversar en una próxima ocasión, porque es bastante intenso y sabemos que usted es conocedor del tema, Gustavo. Sí, efectivamente nos preocupa que se hayan utilizado temas tan sensibles como carnada, o como hojarasca. Lo que en realidad está en juego es la institucionalidad del Ecuador y el derecho de la gente a reelegir. Gustavo, ha sido un gusto poder conversar con usted. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Tenemos que despedir este espacio de entrevista. Esperamos poder conversar en una próxima ocasión. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Asunción. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y enseguida estaremos de regreso con más invitados, con más información para todos ustedes.